continuando con la predicación del Evangelio de Juan, sin entrar en los detalles pasados, recuerden que Juan inicia su ministerio cerca de Jerusalén y luego, por los tumultos de la gran cantidad de seguidores de Juan el Bautista y los del mismo Señor, Jesús, sabiendo que no había llegado su hora, no confronta físicamente a los fariseos y sube a Galilea, pasa por Samaria, le predica en el pozo a la mujer samaritana. En Galilea desplega un gran ministerio de curación, de sanación y de obras milagrosas. Controla la barca en la tormenta, alimenta a 4.000 y 5.000 personas, predica en la sinagoga y luego sube de nuevo, de vuelta, y es convocado a las fiestas que se celebraban, porque habían 3 grandes fiestas que era obligatorio que los judíos celebraban por lo menos una de esas 3 al año en Jerusalén. Y él viene caminando con una cantidad de seguidores producto de toda esa obra. Y ese es el párrafo que vamos a tocar hoy, Juan 7, 25 al 36. Ese párrafo le pusimos el título La gloria de Dios sin la cruz. Es una pregunta. ¿Podemos ver la gloria de Dios sin la cruz? Vamos a leerlo. Manténgase en ese segmento durante toda la predicación, así cite otros versos, no los busquen. Quédense ahí más bien para ver de dónde brotan las afirmaciones de la exposición de ese párrafo. Decía entonces uno de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo, pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Jesús, entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que lo prendiesen. Entonces Jesús les dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. ¿Qué significa esto que dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré y vosotros no podréis venir? Padre, te damos gracias por tus escrituras, porque es el ambiente seguro, es la palabra profética donde nosotros podemos descansar, porque ahí podemos conformar nuestra mente con la mente de Cristo. Señor, ahí ponemos los recursos necesarios para entenderte a plenitud. Ahí nuestra mente limitada y finita adquiere dimensiones sobrenaturales y podemos reconocerte, podemos transformarnos. Te damos gracias porque cada uno de los miembros esté aquí, Señor. Que tu Santo Espíritu lo prepare y le dé el entendimiento necesario para que puedan entender lo que tu Espíritu Santo le inspiró a Juan cuando escribió estos versos, para que así mismo hoy reproduzcamos ese sentido y impacte y transforme nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También te pedimos, Señor, que cures a todos los enfermos de esta congregación, libéralos del miedo, dales el recurso y el oportuno socorro, Señor, para que sean sanados. Si te place, Señor, y por lo menos, sino que tu voluntad sea plena en cada una de esas casas de aflicción. Amén. Podemos entender la gloria de Dios sin la humildad de la cruz. De todos los milagros que el Señor hizo, el que más se parece a una conversión es el milagro del ciego Bartimeo, que está en Lucas 18. Cuando Jesús ya venía subiendo de Galilea, cruzó el Jordán con miles de peregrinos.
Y todos ellos que se aproximaban a la fiesta de Pascua en Jerusalén sentían que algo grande iba a suceder. O el Señor sería inmolado, sacrificado por los líderes religiosos, o se coronaría rey de Israel como estaba anunciado. Ya Bartimeo había oído de Jesús y creído de él como Mesías prometido de la casa de Israel, pero no sabía de él nada como Salvador de almas. Bartimeo reconoce que el paso de Jesús por su trayecto era la gran oportunidad de su vida. Por fin oye el rumor de las voces, de la algarabía de la multitud que se aproxima. Y ese ruido lo identifica Bartimeo. Bartimeo no tiene vista, Bartimeo no puede ver, pero tiene oído y tiene voz. Y grita: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mientras que la gente le dice que se calle. Y esta frase era muy peligrosa en el Imperio Romano, porque hijo de David hacía referencia al rey David y al hijo anunciado rey de reyes para la casa de Israel. Y cualquier rey para el imperio era un sinónimo de revolución. Pero Bartimeo no calla, cada vez grita más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es valiente y decidido. Por eso Jesús se detiene, lo manda a llamar y le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y después de oír la solicitud de la vista de Bartimeo le dice: recíbela, tu fe te ha salvado. Bartimeo vio y fue salvo. La ceguera universal de los hombres es histórica y teológicamente reconocida. Juan Calvino, uno de los padres de la Reforma, en su obra Institución de la Religión Cristiana, afirmó que las Escrituras fueron inspiradas por Dios para revelarse al hombre y mostrarle al hombre cuál es el Dios creador y cómo gobierna ese universo que él creó. Esas escrituras presentan a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres pecadores. Dicho en otras palabras, la Biblia presenta a Jesús como el apóstol de Dios, como el intérprete del Padre para los hombres. Jesús es la especial y única salvadora revelación de Dios. Y esa revelación de Jesús, esa revelación de Dios para nosotros, es el escándalo de la cruz. La cruz es un escándalo porque la cruz prueba nuestra incapacidad para conocer a Dios. La cruz es un muro donde choca todas las ideas imperfectas que el ser humano tiene de Dios. Repito, la cruz es escandalosa porque al hombre le desagrada reconocer su impotencia. Pero la cruz es una pared donde todas las ideas que tenemos en nuestra mente limitada e imperfecta de Dios chocan, porque no coinciden con la realidad. Hay una leyenda que ilustra esa incapacidad humana para reconocer la grandeza de Dios. Cuando el rey bárbaro Federico I Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que fue el imperio que sustituyó a la caída del Imperio Romano, fue sustituido por una estructura de gobierno parecida, pero integrada por los pueblos invasores de la Europa Occidental. Y una vez que ellos se incorporaban a la sociedad occidental europea, ellos admiraban al Imperio Romano, a sus enemigos que ellos habían derrotado, ellos los admiraban y querían romanizarse, integrarse. Y parte de esa integración a la sociedad implicaba aceptar la religión cristiana. Y eso fue un gran reto para la iglesia de la época, la iglesia medieval, porque tú tenías avalanchas y avalanchas y avalanchas. Cuando no terminabas de reponerte de una, que más o menos ponías en orden esa nueva cantidad de personas que incorporaste, tenían una nueva avalancha. Y una de las soluciones que buscó la iglesia de la época era el bautismo. Le atribuyó una gracia sacramental al pecado, lo bautizaba y limpiaba del pecado, porque no tenía el tiempo de hacerlo de otra manera. Cuando Federico I Barbarroja se estaba bautizando, le pidió al rabino que estaba oficiando que por favor le mostrara a Dios, que él quería conocer a Dios. Y el rabino le dijo: no te puedo mostrar a Dios, pero te voy a mostrar a uno de sus siervos. Mira el sol.
y le mostró el sol. Pero peor todavía es nuestra incapacidad espiritual, nuestra ceguera. No podemos ver a Dios con los ojos físicos ni con la mente carnal, por nuestra ceguera moral. Segunda de Corintios 4:4 dice: en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Una intensa pasión como el odio o el orgullo nos convierte en más ciegos. Todos somos ciegos para reconocer a Dios de manera completa y correcta. Afortunadamente, nuestra alma, que todavía tiene la impronta de la creación, la imagen de Dios, es capaz todavía de sentirlo. Y fue así como el ciego Bartimeo presintió la verdad. Si pensamos en la grandeza, en la perfección y en la santidad de Dios, podremos llegar a sentir el deseo de conocerlo, como dice Job 23:3. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su trono. Jesús vino a traer esa luz a nuestras almas. Vino a revelarnos al Padre con sus atributos divinos. Misterios que, por cierto, no hubiéramos podido jamás llegar a adivinar o a reconocer si no fuera por Él. Nos trajo una vida superior que nos permite seguirlo y también de disfrutar de su presencia. Tenemos el privilegio de que Jesús se cruzó en nuestro camino, como pasó con Bartimeo. Hemos conocido sus promesas por el Evangelio. Muchos ciegos en el mundo no tuvieron ni tendrán esa oportunidad. No importa que no sea Jesús en persona, porque si podemos ir a Él y creer en Él, como dice la Escritura, y calmar nuestra sed y beber de Él, correrán de nuestro interior ríos de agua viva. Pero eso es sumamente importante, que hoy aclaremos la gran confusión que había entre los líderes espirituales del judaísmo y el pueblo de Jerusalén en los tiempos de Jesús. Y que esa confusión todavía persiste hasta hoy en muchas iglesias, incluso dentro de las iglesias cristianas. Es necesario entender correctamente qué dice la Escritura acerca de quién es Cristo, su origen y destino, y cuál fue la razón por la cual el Padre lo envió. Eso lo podremos hacer hoy exponiendo 3 puntos. Primero, lo que creen de Jesús. Segundo, lo que Jesús dice de Él mismo. Y tercero, las reacciones que provocan el anuncio de su destino en la cruz. Vayamos al primer punto. Lo que piensan de Jesús. Veamos qué nos dice, qué nos revela, qué nos expone Dios en su Escritura. A diferencia de los peregrinos que visitaban la ciudad, en el verso 20, algunos, dice el verso, algunos de Jerusalén estaban conscientes de las intenciones asesinas de sus líderes religiosos contra Jesús. A pesar de sus deseos homicidas, esos mismos líderes habían escuchado, paralizados y en silencio, cómo Jesús condenaba su hipocresía. No se atrevían a discutir con él públicamente por miedo a quedar en ridículo. Su autoridad al hablar los intimidaba. No olvidaban de Jesús la valentía que tuvo en el templo cuando lo limpió. Incluso tenían el temor de que muchos de los seguidores de Jesús que lo acompañaban en su ascenso a Jerusalén provocaran una revuelta que luego los romanos le cobrarían muy caro. En cambio, los residentes de Jerusalén estaban cautivados por la autoridad de Jesús. Su audacia y determinación ejercía un gran atractivo sobre ellos, porque era sobre todo un gran contraste con el cobarde silencio de los líderes religiosos. La confianza y audacia de Cristo estaba profetizada en Isaías 57:9, del 7 al 9, en una de las 4 canciones del siervo. Son hermosas canciones, son 4 poemas que describen a Jesús como siervo, el siervo de Israel. Vamos a leer uno solo. Dice: por cuanto el Señor omnipotente me ayuda, no seré humillado. Por eso endurecé mi rostro como el pedernal, y sé que no seré avergonzado. Cercano está el que me justifica. ¿Quién entonces contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién me acusa? Que se me enfrente. El Señor omnipotente es quien me ayuda. ¿Quién me condenará? Todos ellos se gastarán como la ropa,
la polilla se las comerá. El contexto de estos poemas es Jesús próximo a consumar su sacrificio en la cruz. Esa audacia que demuestra Dios en Jesús por la boca de Dios en Isaías es la misma audacia sobrenatural que mostraron Pedro y Juan ante el Sanedrín, la misma confianza que mostró la iglesia primitiva cuando evangelizó el mundo, y el mismo valor con que Pablo predicaba en la sinagoga de Damasco y Jerusalén después que se convirtió. El pueblo estaba asombrado porque los gobernantes no respondían nada a Jesús, a pesar de que Jesús en sus retos verbales los humillaba repetidamente. Empezaron a preguntarse: ¿habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Tal vez los líderes han recibido alguna información que nosotros no tenemos y aceptaron ya que Jesús es el Mesías. Tal vez eso sea la explicación por qué nos lo arrestan. La idea era muy difícil de creer y por eso la rechazaron inmediatamente. La frase original en el versículo 27 dice: estaban muy confundidos. Explica por qué algunas personas rechazaban la posibilidad de que Jesús fuera reconocido como el Mesías. El pueblo que lo admiraba, ante la duda por la no respuesta de las autoridades, empezaron a pensar: ¿será que lo reconocieron? Pero ellos mismos no aceptaron la idea, la rechazaron. ¿Por qué? Porque era una mezcla de mala información, leyenda popular y desconocimiento o ignorancia, porque sí las conocían, las profecías. No sabían en realidad de dónde era Jesús. Creían que Jesús era de Nazaret porque ahí se había criado. No sabían ni siquiera que en realidad Jesús había nacido en Belén, como lo anuncia Mateo 2:1. La declaración que dice: cuando venga el Cristo, expresaba una creencia popular producto de malas interpretaciones de Malaquías 3:1, que dice: vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. La tradición rabínica interpretó equivocadamente que el Mesías no se daría a conocer hasta que apareciera de repente y redimiera a Israel. Esa era la tradición con una convicción equivocada. Esa creencia era tan difundida que en el templo había un refrán que decía: tres cosas vienen totalmente inesperadas: el Mesías, un accidente y un escorpión. Sin embargo, esa creencia popular era contraria a lo que estaba escrito en el Nuevo Testamento, donde Miqueas 5:2 dice que Jesús nacería en Belén. Aquí la tradición era la falsa. Jesús no aclaró por qué negaban el Antiguo Testamento. Jesús no lo confrontó. Jesús sabía que estaban equivocados, pero no le dijo nada. Él sabía que había nacido en Belén y él lo podía haber aclarado. Pero Jesús lo que hizo fue enfrentar firmemente la incredulidad de esos duros corazones. Es histórico que al hombre le cuesta reconocer sus equivocaciones. El hombre persiste tercamente y no hay argumento para que cambie, porque el hombre no cree lo que lee o lo que entiende. El hombre decide creer lo que quiere. Un buen ejemplo es Galileo Galilei, astrónomo, ingeniero, filósofo, matemático y físico del siglo XVII. Fue considerado el padre de la física moderna. Fue inmortalizado por tener el valor de anunciar que la Tierra giraba alrededor del Sol y no alrededor de la Tierra, en contra de los tribunales de la Santa Inquisición, exponiendo su vida. Por eso fue condenado a cadena perpetua, porque contravenía la doctrina aristotélica, que era la que la iglesia aceptaba para la época. Galileo, en una experiencia en un taller de anatomía, disecando un cadáver, pudo demostrar que al corazón, que era lo que se creía, no llega sin un solo nervio. Hoy en anatomía eso sabe, es un nervio vago. Y que todo el conjunto de fibras nerviosas viene de la cabeza, del cerebro, y se distribuye por todo el cuerpo. Y esa fue la base para rechazar esa doctrina. Y un alumno de Galileo que oyó esa explicación le dijo: usted me ha explicado lo relativo a los nervios con tanta claridad que si no fuera porque Aristóteles asegura que nuestro centro nervioso está en el corazón, yo diría que usted tiene razón. Y lo estaban viendo. La gran pregunta, hermanos, de este primer segmento es: ¿nos podría pasar lo mismo a los fariseos?
A nosotros nos podría pasar lo mismo. La densa confusión de los líderes judíos del Sanedrín podría habitar en nuestro corazón. Ellos conocían muy bien las Escrituras, sabían de memoria la ley, los salmos y los profetas, pero no tenían la humildad necesaria para poder reconocer al Mesías de la cruz. Su grave problema era su autosuficiencia, su presunta capacidad para conocer y para interpretar a Dios, su arrogancia espiritual. Era tan grande que se atrevieron a sustituir la palabra revelada de Dios por sus creencias y tradiciones. Ellos decretaron el Corbán, que decretaba una ofrenda como santa para el templo, solamente para no tener que dársela a sus padres, porque al ser Corbán era sagrada. Ellos la podían disfrutar, pero no podían gastarla ayudando a sus padres. El ayuno por el día de la expiación, que era obligatorio en la ley una vez al año, ellos lo hicieron obligatoria 3 veces a la semana. Y no solo eso, sino que lo usaron junto con la oración y la limosna para juzgar a los demás. Hablaban de que los judíos que habían nacido en el exilio, en la diáspora, fuera de Jerusalén, eran de segunda categoría de cristianos porque solamente ayunaban 2 veces a la semana. A ellos les parecía la idea muy chocante porque no aceptaban la debilidad física del Mesías de la cruz. No podían entender por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, Rey de Reyes, el Mesías prometido de la Escritura, iba a entregar su vida sin protestar. ¿Por qué se presentaba como siervo sufriente? Hoy debemos preguntarnos, amados, si tenemos esa misma autosuficiencia farisea en nuestros corazones, porque al igual que ellos, podríamos estar ciegos en nuestra arrogancia sin darnos cuenta. Creemos que nuestras oraciones y ayunos nos hacen mejor que el hermano que está sentado a nuestro lado. ¿Hasta dónde nos sentimos competentes para conocer a Dios con nuestros propios recursos? ¿Nos sentimos suficientes para ubicarnos por encima de la revelación, por encima de esta santa y sagrada palabra? No aceptamos, y esa es la gran tragedia del hombre y del cristiano, lamentablemente, no aceptamos la gran distancia que el pecado interpuso entre Dios y nosotros. Porque si es verdad que ya nosotros estamos justificados y debemos estar bien seguros, porque eso depende de nuestra salvación, nosotros estamos totalmente justificados. No hay ningún pecado que a nosotros Dios nos pueda cobrar, porque ya Cristo pagó por nosotros. Pero nosotros seguimos pecando todos los días. Y eso es una grave interferencia ante Dios. Dios es santo. Dios revela en la gracia del perdón, pero también se revela en la santidad perfecta de su juicio y su ira santa contra el pecado. Nuestro pecado nos impide el conocimiento de Dios en su plenitud. Por eso debemos cuidar de no ser como los fariseos. No vaya a ser que estemos tratando de mirar el cielo donde habita Dios desde el techo de nuestra casa. El segundo punto que vamos a exponer es lo que Jesús afirma de él mismo. Al comparar la palabra del Señor en el verso 28, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, con la declaración de Juan 8:19 que dice lo contrario, ni a mí me conocéis ni a mi Padre, demuestra que el comentario del verso 28 es irónico. Sus enemigos lo conocían exteriormente, no sabían quién era, ni mucho menos a su Padre. Jesús nunca iba a decir que quienes lo llamaban impostor y charlatán en verdad lo conocían. En realidad lo que Jesús quiso decir fue: con que saben ustedes quién soy yo, ustedes saben de dónde vengo. En realidad lo que estaba enfrentando otra suposición, falta de conocimiento espiritual de parte de los religiosos judíos que creían que sabían mucho. Como él lo declaró, no había venido por sí mismo, había sido enviado por el Dios verdadero. No he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero. Pero Jesús le diría a la multitud incrédula y a los líderes religiosos en Juan 8, 41-47, no conocéis al Dios que profesáis. Esa declaración fue muy grave
porque fue una acusación y un fuerte reclamo justamente para los escribas y fariseos, que eran los conocedores de la ley. La élite religiosa de Israel había dedicado toda su vida al estudio del Antiguo Testamento, y su mayor orgullo era el conocimiento de Dios, como lo expresó Pablo, arrogantes y autosuficientes, porque eran la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Eso es Romanos 9:4. Pero a pesar de todos esos privilegios, lamentablemente desconocían al Dios que desean conocer con tanto orgullo. Ellos eran iguales a los hijos de Eli, eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. Eran como aquellos de quienes escribió Jeremías 2:8. Nunca preguntaron a los sacerdotes: ¿dónde está el Señor? Los expertos en la ley jamás me conocieron. Dios se lamentó eso a través de su profeta Oseas, en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Y Pablo escribió en Romanos 10:2. Yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme al conocimiento, no conforme a la verdadera revelación de las Escrituras. Su preocupación por las pequeñeces del legalismo y su devoción por las tradiciones rabínicas, como habíamos visto, por el ayuno, el Corán, la oración y la limosna, los había hecho ciegos al conocimiento verdadero de Dios. Eran ciegos, guías de ciegos que indefectiblemente caerían en el hoyo. Hacían de sus seguidores el doble de hijos del infierno de los que ya eran. Por eso Jesús lo denunció en repetidas ocasiones por hipócritas e incrédulos en Mateo 15 y como hijos de Satanás en Juan 8. Jesús es totalmente diferente. Jesús conoce al Padre. Jesús es de la esencia del Padre. Jesús procede del Padre porque Él lo envió. Por eso, el Evangelio es el único y verdadero instrumento de salvación. Juan 7:16. ¿Cómo podríamos nosotros responder a una salvación tan grande? Hay una película que se llama, podría ilustrar, que se llama Salvando al Soldado Ryan. Una película que se hizo con un registro de la Guerra Mundial de 1944. Un capitán, John Miller, recibe la orden de llevar sus 8 hombres del pelotón más allá de las líneas enemigas, porque hay una madre de 4 hermanos, 3 han muerto y queda uno que está preso detrás de las líneas enemigas. Y este capitán le dicen que tiene que ir a rescatar al soldado Ryan, porque era el único sobreviviente de esa familia. A medida que se enterra en el territorio enemigo, en el fragor de la batalla, los integrantes del pelotón empiezan: somos 8, a buscar uno, estará justificado. Vamos a arriesgar la vida de 8 personas por uno. Todos los miembros del pelotón van muriendo progresivamente en el intento de rescate, hasta que queda el último soldado, que al final ese último soldado consigue al soldado Ryan, al James Francis Ryan, y ya herido de muerte le dice: espero que haya valido la pena. Es evidente que después que 8 hombres valientes mueren por Ryan, él ya no tiene derecho a vivir una vida sin sentido. Al final de la película, el soldado Ryan, ya anciano, le pregunta a su esposa: dime, mujer, yo he sido bueno. Y ella le responde: sí, tú has sido un hombre bueno. Porque habría sido terrible que después de 8 valientes hombres en su vida, Ryan resultara ser un borracho, un ladrón o un criminal. Sin embargo, en la vida, eso es lo que casi siempre pasa. No vino un pelotón, vino Dios mismo, que se hizo carne. Dio su vida por salvar a esta humanidad pecadora hace más de 2000 años. Y todavía sigue salvando a los que crean en Él. La pregunta que debemos hacer no es: ¿valió la pena que Jesucristo muriera por cada uno de nosotros? ¿Estamos nosotros seguros de eso?
Reconocemos que perdimos el derecho de vivir una vida sin propósito por el sacrificio que Jesús hizo. Esa es la pregunta. Jesús dice en las Escrituras que a pesar de que hoy muchos no lo reconocen, como pasó ayer con los líderes de Israel, Él es el Mesías, el intérprete de Dios, el apóstol de Dios para los hombres. Y dice que su encarnación fue voluntad de su Padre. Y eso es la que la Biblia nos enseña, que no podemos conocer a Dios sino por medio de Jesucristo y su obra en la cruz revelada en las Escrituras. Ese sacrificio en humilde y silenciosa obediencia nos muestra el infinito amor del Padre por el hombre y su creación. Podemos estar seguros de eso porque Jesús no vino por su cuenta. Todo eso lo orquestó el Padre para que entregara su vida voluntariamente. Y no solamente que es su enviado, sino que además Jesús lo conoce y viene de Él y comparte su esencia. Por eso debemos revisar lo que creemos. Y tenemos que preguntarnos si podemos, si somos capaces, si somos competentes de ver a Dios en ese débil y sangrante judío colgado en un madero. O si solamente nos atrae un Dios glorioso, un Dios poderoso, un Dios eterno, un Dios inmutable. Obviamente que es más atractivo. Pero el débil Jesucristo colgado en el madero, azotado, desnudo y desgarrado, no tiene ningún atractivo para nosotros. ¿Acaso no nos podrá pasar lo mismo que los escribas y fariseos hace 2000 años? Podría ser que nos atraiga solo la grandeza de la gloria de Dios, pero no tengamos la humildad de Cristo cuando subió a la cruz y poder aceptar de todo corazón que esa gloria y esa grandeza no la merecemos. Que podremos ver esa gloria solamente si lo conocemos por la gracia del sacrificio de Jesús. Nos podremos librar del juicio y de la muerte que nuestro pecado merece solo, y así podremos vivir eternamente en la gloriosa presencia de Dios. El tercer y último punto se refiere a las reacciones que provocaron cuando Jesús anuncia su destino. Enfurecido por lo que consideraba una blasfemia, su enemigo procuraba apresarlo. Pero fue un esfuerzo espontáneo de algunos en la multitud, que no fue el mismo intento oficial de arresto que se describe luego en el versículo 32. La Biblia no explica por qué fallaron en ese primer intento de la multitud, de la turba. Probablemente había muchos seguidores que lo protegieron. Juan muestra, y eso es lo brillante, el aspecto divino de Jesús cuando declara que ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Todo lo que le sucedió a Jesús era cumplimiento predestinado, predicho, establecido. Eso es lo que se llama la historia redentora. Ese es el mayor propósito de la voluntad del Padre, y eso es inexorable. Eso no hay nada que lo pueda detener. Ni siquiera la violenta muchedumbre que pretendía presentar la muerte de Jesús fuera de la hora señalada. El tiempo soberano de la muerte de Cristo sucederá en la hora exacta que Dios escogió. En Juan 8:20 y en este pasaje que estamos leyendo, sus enemigos no lo pudieron apresar porque aún no había llegado su hora. Cuando se acerque la hora, el mismo Jesús lo anuncia a su discípulo y le dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Juan 12:23. Y oró en Getsemaní: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Juan 12:27. Jesús nunca evadió, por dura que fuera el destino que el Padre había trazado para él. Jesucristo moriría en el tiempo señalado y de la manera señalada, como dice Isaías, que les recomiendo que lean esas tropas de Isaías 52:13 al 53:12. Por la mnemotecnia no lo olviden, 52:13 al 53:12. Eso fue escrito 700 y tantos años antes de la muerte de Jesús, y tiene los detalles minuciosos del sacrificio como lo describe Lucas. Mateo 10, 34 y 36 dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nueva contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán su casa. Porque es que el pronunciamiento de Jesús en la cruz exige una respuesta.
Si nosotros somos lo suficientemente valientes y nos paramos en la cruz, nosotros tenemos que darle una respuesta a Jesús, porque por eso Él se está sacrificando por nosotros y se sacrificó por nosotros. Algunos rechazaron a Jesús con rabia y querían capturarlo. Otros, una gran parte de la multitud, creyó en Él. No sabemos si fue para salvación, porque las Escrituras no lo aclaran. La pregunta que la multitud explica: ¿por qué se convencieron de que Jesús era el verdadero Mesías? A ellos les produjo confusión. Ellos decían: el Cristo cuando venga va a hacer más señales que este. Fíjense la gran confusión del pueblo que creían en Jesús. Lo aceptaban, sospechaban que las autoridades ya lo habían reconocido, y aquí están diciendo: es que nadie puede hacer más milagros que Él. Pero seguían aferrados a la tradición, que no podía ser porque no era de Belén, sin poderlo comprobar, porque no apareció de repente, etcétera, etcétera. Los peregrinos que subieron con Jesús de Galilea recordaron, seguramente cuando iban en esa procesión de miles y miles después de atravesar el Jordán, recordaron la boda donde Jesús convirtió el agua, cuando alimentó a los 5.000 con 5 panes y 2 pescados. Los de Judea seguramente recordaron al enfermo que Jesús sanó en el tanque de Betesda. En realidad todos estaban conscientes de los muchos otros milagros que realizó Jesús. Cuando los fariseos oyeron que todas estas personas estaban comentando eso, se alarmaron. Ni siquiera querían que las personas hablaran de Jesús. Así que algunos que sugerían que Jesús era el Mesías les molestaba mucho, y se unieron con sus archienemigos, los saduceos, que ni se trataban, solamente para objetar el asesinato de Jesús. O sea, ahí se olvidaron las diferencias que eran de centurias. Aquí hicieron las paces, solo para matar al Mesías. Juntos enviaron las autoridades del templo, que son los alguaciles, para que detuvieran a Jesús, pero no pudieron apresarlo. De hecho, Jesús todavía sería recibido con loores y alabanza en su entrada triunfal en Jerusalén en los próximos días, cuando entrara en la semana de la Pasión. Muchos piensan, aprendiendo de este último segmento, que para Dios, al tener tanto poder, debe ser todo muy fácil. Sí. Chiquita la tenemos nosotros, pero Dios con todo lo que puede. Eso debe ser. Imaginemos una escena, la escena del juicio final, el último día. Una gran multitud de millones con todas las razas, lenguas y pueblos. Muchos respetuosos ante el sagrado momento que va a ser el juicio final, pero otros con una actitud molesta, rebelde, irrespetuosa, quejándose y protestando. ¿Cómo puede Dios juzgarme a mí? ¿Qué sabe Dios del sufrimiento? No es Dios. Una mujer se adelanta al grupo, se descubre la espalda y dice: vean mi espalda, vean mis cicatrices que me dejaron en un campo de concentración, cómo me murieron a palo. ¿Qué sabe Dios del sufrimiento? Un judío polaco llorando dice: a mí me quitaron toda mi dignidad, violaron a mis hijas, violaron a mis esposas. Llorando me salvé escasamente de la muerte. Un negro de Alabama grita: miren la marca que tengo yo de la soga de mi cuello, abusaron de mí, de mis niños pequeños, no me daban de comer, y muchos de nosotros ya morimos. ¿Qué sabe Dios de todo el sufrimiento de la raza negra en África y en la esclavitud?